nuestras almas nunca cesen de adorarlo, así como la creación, cuando escuchamos los pajaritos que le cantan, escuchamos el sonido del mar. Todo es en adoración a nuestro Creador, a nuestro Rey, a nuestra torre de fuerza y de poder, a nuestro refugio, que podamos descansar mientras lo adoramos debajo de su ala, que podamos como niños pequeños resguardarnos allí. Y sabemos que el Señor nos da ese bálsamo para nuestra alma, cuando estamos protegidos, cuando estamos debajo de Él, cuando nos resguardamos en su poder, en su amor. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. En el capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Le vamos a pedir al Señor que todas estas palabras que el Señor nos habla a través de su escritura se revelen en nuestro corazón, que podamos entenderlas, que podamos aplicarlas, que podamos ver más allá de las letras, de las historias, de las parábolas, de todo lo que se nos cuenta en los evangelios, que podamos hacernos una imagen, no solo mental, sino espiritual, que podamos entender más allá de lo que nos dice la Escritura, que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos la revele, que nos la revele profundamente y que nuestra fe sea aumentada, porque dice tu Escritura, Señor, que la fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Así, Señor, que ayúdanos a entenderla, Señor, y ayúdanos a aumentar esa fe, Señor. Tú dices que en tu palabra que das fe, Señor, al que la necesita, das sabiduría. Así que te pedimos sabiduría y fe, Señor, en esta mañana, para poder entender todo lo que tú nos quieres contar, todo lo que tú nos quieres enseñar, Señor, para nuestras vidas, para que podamos tener esa vida en Cristo que tú anhelas, Señor, que tengamos, para que podamos vivirte profundamente, para que podamos sentirte, para que podamos verte, Señor, en las pequeñas y en las grandes cosas, en las circunstancias de nuestras vidas, Señor, para que verdaderamente podamos, sin haberte visto, haber creído, Señor. Gracias, Señor, por revelarte desde el principio con tu creación. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por haberte puesto allí en esa cruz para que todos pudiéramos verte, Señor, y pudiéramos ser salvos por ese gran sacrificio y ese inmenso amor que has tenido para con nosotros, Señor. Hombres pecadores, hombres inútiles, Señor, hombres que sin ti y separados de la vida no somos nada, Padre, porque nada podemos hacer separados de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por quedarte con nosotros, por enseñarnos, Señor, y por guiarnos nuestro camino hacia el Padre. Gracias, Padre eterno. Vamos a leer, como les dije, en el Evangelio de Juan, el capítulo 21, del versículo 1 al 14. Y es esta historia donde Jesús se le aparece a sus 7 discípulos después de la resurrección. Dice la palabra del Señor: después de eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron:
No. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, y 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Señor, que podamos seguirte viendo, Señor, cada día de nuestra vida. Te pedimos que tu predicación, Señor, nos llegue a nuestro corazón, a nuestras mentes, a nuestros pensamientos, Señor. Que podamos, Señor, entenderla. Gracias, Señor, y te pedimos que bendigas a William y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que obre a través de él. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. El libro de Juan, el capítulo 20, versículo 30 dice: por cierto, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. De los 4 relatos del Evangelio, el libro de Juan es el único que señala específicamente el propósito del libro. No es que Mateo, Marcos y Lucas no tengan o no incluyan el propósito del que estoy hablando. No es que no apunten hacia ese mismo, disculpen. No es que no apunten hacia ese mismo sentido, sino que la palabra de Dios es tan perfecta, tan completa, que es un solo compendio, es una sola unidad. Aparte de que es una sola unidad, no se equivoca, no contradice un relato del otro. Tiene un hilo conductor perfecto. Y nosotros como pueblo escogido de Dios tenemos un privilegio grandísimo, hermanos. Y es que en la palabra de Dios encontramos todas las instrucciones y todas las enseñanzas y las respuestas necesarias para conducir nuestras vidas. Todo está aquí. Es por esta razón que nosotros entendemos
que existe un solo evangelio en 4 relatos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entre los 4 se complementan y se enriquecen uno con el otro. La semana pasada estuvimos hablando acerca del comienzo del discipulado. ¿De quién? De Pedro, Jacobo y Juan. ¿En dónde lo estaban haciendo? A orillas del mar de Galilea, del mar de Tiberias. Hoy vamos a estar viendo el final del discipulado de Pedro, de Juan y de Jacobo, en el mismo lugar, a orillas del mar de Galilea, pero bajo la luz de otro relato, de otro escritor, de Juan. La semana pasada vimos el comienzo bajo la luz de Lucas, el relato de Lucas. Hoy el final bajo la luz del relato de Juan. Tiene algunas variantes, porque ahora tenemos o encontramos más personas involucradas en el relato. No solamente está Pedro y los hijos de Zebedeo, sino también vemos que la escritura que Angélica nos acaba de compartir habla acerca de ¿quién? La acaban de leer, ¿se acuerdan? ¿Alguien? De Tomás, el Dídimo, de Natanael. Y dice la escritura que habían 2 discípulos más. En nombres menciona a Pedro, a los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Jacobo, a Tomás, a Natanael, y habían 2 discípulos más. Uno de ellos es el escritor del libro, Juan. O sea que hoy lo que vamos a compartir viene de la mano directa de un testigo verídico, de una persona que estuvo allí y pudo ver por su propia cuenta lo que sucedió. Hay diferencia entre Juan y Lucas, porque Lucas al principio de su evangelio dice: así como todos los demás han hecho, yo también he querido y he investigado y me he enterado de todo lo que sucedió con el maestro y lo he querido poner por escrito. Bueno, lo he dicho en mis palabras, pero eso es lo que dice. Juan fue testigo presencial de los hechos, de los acontecimientos que vamos a ver en este momento. Tenemos 7 personajes, un grupo bastante particular, hermanos. Estaban allí, en el mar. ¿Por qué digo que un grupo bastante particular? Porque todos tenían temperamentos y formas de ser distintas. Por favor, a medida de que voy contando esto, véanlo en sus cabezas, véanlo. Todos eran distintos entre sí. A pesar de que eran distintos, tenían cosas en común. Vamos a hablar de los 3 primeros: Pedro, Tomás y Natanael. Los 3, en determinado momento de sus vidas, llegaron a dudar del maestro. El caso de Pedro lo encontramos en Mateo 14:13, cuando el maestro le dice: bájate del barco, bájate del bote y camina. Y él da un par de pasos y se cae, y el maestro le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y le tiende la mano y lo saca. El caso de Tomás, cuando le dicen que el maestro se desapareció, ¿qué hace Tomás? Dice con mucha alevosía: si yo no meto mi dedo entre sus llagas y no meto mi mano entre su costado, no creeré. ¿Y qué pasó con Natanael? Lo vemos en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 46. Cuando van corriendo los discípulos y le encuentran: Natanael, hemos encontrado al Mesías, aquel del que hablaba el profeta Isaías. ¿Y qué contestó Natanael? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Resulta que estos 3 personajes se encuentran en el mismo lugar. Vamos a continuar con los siguientes: los hijos de Zebedeo, más conocidos como los Boanerges. Así los llamaba Jesucristo. Jesús le puso ese apodo, que quiere decir
los hijos del trueno. ¿Por qué los llamaban los hijos del trueno? Porque estos dos muchachos tenían un temperamento bastante particular. Eran bastante entusiastas. De hecho, su madre fue la que se atrevió a decirle a Jesucristo: Señor, haz que cuando mis hijos se mueran, cada uno se siente a tu derecha y a tu izquierda. Pues, de tal palo, tal astilla. Ellos tenían un ímpetu fuerte, exactamente igual que Pedro. Aparte de dudar, Pedro era una persona muy aguerrida, impulsivo. Juan no se parece mucho a ellos. Y aquel otro discípulo, del que no se menciona el nombre, que desconocemos, pues no puedo dar mucha información. Lo que sí había en común entre ellos es que los tres pasaron 3 años conviviendo con Jesús de Nazaret. 3 años compartiendo con el Maestro. Durante 3 años estos discípulos vieron milagros, vieron sanaciones, vieron exorcismos. Durante 3 años ellos tuvieron que atender a multitudes. Durante 3 años compartieron la palabra de Dios. Ahora se encuentran una vez más en su vida pasada. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice el versículo 3, dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le contestaron: vamos nosotros también contigo. Una vez más se encuentran ante sus antiguas profesiones. Muy probablemente iban a pescar solamente para comer en ese momento, pero de la misma manera en que iban a comer, podían estar sintiendo esa desolación, porque el Maestro ya no estaba con ellos. Estoy seguro que esta frase, la forma en que Pedro lo exclama, voy a pescar, no es una manera muy entusiasta de hacer lo que iba a hacer en ese momento. Se nota un tono de cierta tristeza, cierto conformismo. Me voy a pescar. Y los demás, pues nosotros vamos contigo. Pongamos mucha atención a estos versículos, el versículo 3, el 4, el 5 y el 6. Porque ahorita, comenzando un nuevo año, no debemos de hacer lo que nos enseñan estos versículos. Se suben al bote y se van a pescar. ¿Y qué pasó? Se repite la historia, hermanos. ¿Se acuerdan de hace 8 días lo que pasó con ellos? Toda la noche pescando. ¿Y qué pasó al final? ¿Alguien se acuerda? Que no pescaron absolutamente nada. ¿Tienes razón, bebé? Absolutamente nada sacaron. Una vez más, como el relato de Lucas: pero Maestro, he pescado toda la noche y no he sacado nada, pero ahora que tú lo dices, voy a echar la red. La historia se repetía para los discípulos. Volvían una vez más a la orilla, cansados, frustrados, una noche infructuosa de pesca, sin haber podido sacar nada, probablemente deprimidos, porque no tenían al Maestro en la barca que les decía lo que tenían que hacer. Regresaban con muchísima desolación dentro de ellos. ¿Lo pueden ver? Y de repente, en la orilla, era una persona caminando. Vean la manera tan linda en que Jesucristo se nos acerca. Miren las palabras del Maestro. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría, después de un momento de frustración, de tristeza, de desolación, escuchar las palabras del Maestro? ¿A cuántos de nosotros nos gustaría, después de este año tan difícil que acaba de pasar, escuchar las palabras del Maestro? Miren lo que les digo: hijitos,
¿no tenéis nada de comer? Hijitos. Y pone el dedo en la llaga. No pueden pescar nada. Y les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Perdón, una negación. ¿No tenéis algo de comer? Jesucristo va a la necesidad de sus discípulos. Jesucristo va al dolor que están padeciendo en ese momento. Mire la respuesta de los discípulos. Ellos contestaron, no. Como que si no hubiera esperanza, como si no hubieran pasado 3 años junto a Él, como si se hubieran acabado las provisiones para sacar, como si las enseñanzas y las hermosas palabras que Jesucristo le regaló de su boca, de su corazón, hubieran salido en balde. No contestaron. Y aquí viene el maestro una vez más y les dice, echad la red a la derecha y hallaréis. Wow. ¿Podemos decir lo mismo, hermanos? ¿Cuántas veces en medio de la necesidad el Señor nos habla y no le escuchamos? ¿Cuántas veces después de la amargura, del dolor, vemos una sombra, pero no somos capaces de reconocer que es el Señor? ¿Saben qué me impacta de esa historia? Me llama la atención que la fe viene a raíz de la obediencia. Echad la red al lado derecho y hallaréis. Y dice la Escritura que ellos echaron la red y que después no podían sacarla porque estaba cargada, llena de peces. La fe viene después de la obediencia. Perdón, me he equivocado. El resultado de la fe viene después de la obediencia. Es el resultado de la obediencia que ellos practicaron lo que les dio la bendición. Inmediatamente después de eso, Juan, el discípulo amado, les dice, vean lo que dice el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. No lo podían ver, pero el milagro estaba ocurriendo en ese momento. Una vez más, el principio espiritual que Dios aplica en nuestras vidas ocurre. Después de la oscuridad, después de la desesperanza, viene la luz. Una vez más el milagro, el proceder espiritual, Dios contrastando la oscuridad de la noche, la oscuridad de nuestras vidas, la oscuridad de nuestro dolor, de nuestra tristeza, la oscuridad de no saber cómo va a ser el día de hoy. Se contrasta con el amanecer de la presencia de Jesús de Nazaret. Esa oscuridad es la que reina en el mundo actualmente. Y si el Señor nos pone en la palabra cómo contrastarla, no tenemos por qué demorarnos a anunciar, a compartir, a contarle a la gente. Hay un amanecer en Cristo. ¡Ánimo! Hay una respuesta en Cristo. Es el amanecer que contrasta tu oscuridad y la mía. Es la luz que ilumina. Es que es maravilloso. Y lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra de Dios. Fíjese la reacción de Pedro.
Después de que Juan le dice, es el Señor, Pedro inmediatamente se levanta y dice que se ciñe su lomo, que se ciñe con su manto y se lanza al agua. No sé qué hora sería, probablemente la cuarta vigilia, tercera vigilia, es decir, las 3 de la mañana o algo así. Se lanza en el agua fría. La semana pasada les compartí que por el lugar, por la forma en que está ubicado el mar de Tiberias, tenía grandes olas y hacía frío. Y este hombre a esa hora se lanza en el agua al encuentro de su maestro. Esa es nuestra actitud, hermanos. Después de la oscuridad que nos ha atormentado, la luz que brilla tiene que ser respiración para que nos metamos esa agua y nademos hacia el Maestro, a buscar a nuestro Jesús, a buscar la respuesta, a buscar sus brazos extendidos, a buscar a aquel que nos ha llamado hijitos. Dice la Escritura que los otros discípulos enseguida llegaron a la orilla, detrás de Pedro, se fueron en el bote y iban arrastrando los peces. Iban arrastrando los peces. Cuando llegan a la orilla, los discípulos se encuentran con algo maravilloso, hermanos. Hace un momento estuvimos hablando acerca de la perspectiva de Dios y la perspectiva de nosotros. Cuando llegan a la orilla se encuentran que había una hoguera, habían llamas, y sobre las llamas había un pez y había pan. Jesucristo había preparado para ellos el desayuno. Y les dice, traigan los peces que pescaron. Inmediatamente Pedro se va corriendo y coge la red y la levanta. Y dice la Escritura que habían 153 peces. De esto se ha hablado muchísimo. Hay muchos teólogos, historiadores que han gastado tiempo en investigar qué significa este 153. Y combinan los números tratando de buscar respuestas, y algunos dicen que ese 100 representa los cristianos, el 50 los judíos y el 3 la Trinidad. Cosas así raras. Otros un poco más acertados han dicho que eso representaba las 153 clases de peces que habían en aquel lago, o sea, uno de cada clase. Lo sacaron en representación de que iba a ser muy grande la cantidad de hombres, la variedad de hombres que se iban a pescar para el Señor. Lo único que yo veo aquí claramente escrito es que había una cena preparada, perdón, una cena no, un desayuno preparado. Había una comida preparada por el Maestro para sus discípulos que venían cansados, agobiados de la pesca del jornal. Y eso es lo que quiero que veamos en este momento, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza de estos últimos versículos? El día que partamos ante su presencia, allí va a estar Él, con ese desayuno, servido, preparado y listo, caliente, para todos los que hemos buscado. Allí va a estar Él, esperándonos con los brazos abiertos y diciéndonos, trae lo que has pescado. No podemos, hermanos, en esto del nuevo año que empieza, olvidarnos del propósito que el Señor ha establecido para nuestras vidas.
Siempre al principio del nuevo año, las personas hacen muchas propuestas, ¿cómo se dice? Propósitos de año nuevo. Este año voy a adelgazar, este año voy a estudiar, este año voy a comprar una casa, este año voy a hacer esto, grandes planes. Creo que lo más importante que tenemos que planear para este nuevo año es someternos a la palabra de Dios, es obedecer la palabra de Dios, es obedecer el llamado del Señor, confiando de que si Él nos dice, lanza tu red a la derecha y hallaréis, yo lo voy a hacer porque tengo la plena seguridad de que el que me manda es el hacedor, el creador de todo cuanto existe. Piensen por un momento. ¿Alguno de vosotros imaginasteis hace un año atrás, a principios del 2020, que íbamos a estar expuestos a la muerte? ¿Alguien lo pensó? ¿Alguien lo imaginó? Y yo creo que a muchos de nuestra congregación nos ha tocado muy de cerca. Si yo miro a todos mis hermanos en este momento, todos nos hemos visto afectados de una u otra manera por este virus. Nosotros lo padecimos muy ligeramente, pero lo sufrimos. Y así otros de los hermanos, muy ligeramente, lo sufrieron. Otros lo sufrieron muy gravemente. ¿Quién se imaginó que eso iba a suceder a principios de este año? Ninguno de nosotros, ¿verdad? No fue suficiente. No es suficiente para plantearnos que muchas otras desgracias pueden ocurrir en el 2021. Que si no estamos cogidos de la mano de Dios, nuestras vidas pueden sucumbir. ¿Por qué hago la aclaración o por qué hablo de esta diferencia? Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo que cada día va más y más al socavón. Porque es un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Tenemos responsabilidad de esparcir las semillas, de estirar, de tirar, pero de estirarnos, de lanzar semillas de vida. ¿En dónde están las semillas de vida, hermanos? Acá. Estas son las únicas semillas de vida que traen esperanza para un mundo caído. Estas son las únicas semillas de vida que nos alientan en medio de la adversidad. Entre nosotros hay hermanos que aquí encontraron el soporte en medio de la tribulación. Y esta fue la que nos levantó. La palabra de Dios. Así que, hermanos, en cualquier momento podemos estar en ese bote, llegando a la orilla. Y la verdad, yo quiero llegar en mi bote arrastrando una red llena de peces, porque allí en la orilla está mi Creador, con los brazos abiertos y con un desayuno preparado, diciéndome: bien hecho, siervo fiel, trae lo que has pescado. Vamos a orar, hermanos. ¿Ayudas que, por favor?